Saludos a todos, hermanos. Para los que no me conocen, pues soy el hermano Oscar David de Dallas. He podido viajar en esta ocasión para tener comunión con todos ustedes, para poder verles y poder hacer más palpable el amor del Señor, porque de eso se trata, que la iglesia tenga comunión y que esa comunión prevalezca y que nos podamos palpar, nos podamos sentir, nos podamos conocer, si es que tenemos el mismo espíritu, como dice la palabra. Los dones son muchos, pero el espíritu es uno, y el espíritu es el espíritu de Cristo, con el cual nos ha unido, con el cual nos ha lavado y con el cual nos ha dado una vida nueva. Así que no sabía si iba a tener oportunidad o no de compartirles algo, pero se dio, hermanos, y voy a ser guiado por el Señor para compartirles. Aquí está mi hija Madison. A veces me interrumpe un par de veces. Los hermanos de Texas ya están un poco acostumbrados, pero aquí también está mi Donia, la que me asiste, y así trabajamos en equipo. Así que, hermanos, bueno, yo creo que si hay algo que les puedo hablar y les puedo compartir, es de lo que sí he vivido, es de lo que sí he aprendido y de lo que sí ha dado un fruto en mi vida y con mis hermanos. Así que hay algo que la palabra nos enseña y quiero tocarlo en la carta de los Corintios. Hermanos, como el pastor en ocasiones nos ha enseñado, la palabra la tenemos viva en nuestra mente y nuestro corazón, pero yo no me la sé por capítulos y versículos, así que cuando el Señor la deposita, pues voy y la busco, y así es como vamos fluyendo. Pero iniciaré en el capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. 26, Primera de Corintios 14, 26. Como les decía, o sea, no puedo quererles compartir o hablar cosas que no sean vividas, cosas que verdaderamente no traen un fruto y sean palabras muertas. Pero esto es algo que me ha forjado y ha ayudado a la iglesia de Texas a que podamos fluir de una manera más conectada, de un mismo corazón, buscando esa llenura, buscando entregar, buscando estar unánime, buscando conectarnos en un mismo sentir. En la carta de los Corintios, Pablo le hablaba a la iglesia cuando iba y los visitaba. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo con un fin. ¿Ese fin cuál es? Que la iglesia, que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ese don, eso que entregamos, esas lenguas, esa interpretación, ese salmo, ese cántico, tiene una finalidad, tiene un fruto que dar. Y no es por exaltarnos a nosotros mismos, no es por resaltar, no es por vernos más. La finalidad es que haya una edificación de la iglesia, que la iglesia pueda ser edificada. Si alguno habla lengua extraña, sea por dos, lo más tres, por turno, con intérprete, si no hay intérprete, calle. Y ahí Pablo da una secuencia de reglas para mantener un orden dentro de la reunión. Pero el punto que quiero decirles es que cuando nosotros nos reunimos como cuerpo de Cristo, tenemos que estar listos para entregar, para dar, para llenarnos, para ser edificados los unos con los otros, porque la iglesia tiende muchas veces a reunirse para recibir y para recibir y para recibir, y entra en un estado de que no tiene nada que dar. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay una llenura en los hogares y en las casas, porque el padre de familia no se sienta a enseñar a los hijos, o porque el padre y la madre no se sientan a llenarse uno al otro, o porque el esposo no enseña a la esposa y espera que la esposa esté sujeta a él, pero no enseña a la esposa y no le dedica el tiempo. Y des en cuenta que todo eso lleva a ¿qué? A que cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, estamos esperando que Cristian se pare aquí y entregue algo.
y que los demás podamos recibir y que el hermano que esté cantando y pues yo estoy esperando que me dé. O Abraham o el otro hermano. Entonces la palabra nos enseña que cuando nos reunamos sea de edificación, sea porque estamos llenos del Espíritu de Dios y esa llenura del Espíritu de Dios provoca, hermanos, ¿qué provocaba cuando la iglesia de los Hechos se reunía? Hay varios testimonios que cuando la iglesia de los Hechos se reunía, a veces temblaban los cimientos de la presencia de Dios que se descendía. Cuando oraban y se juntaban a orar, hermanos, cárceles, ¿qué pasaba? Se abrían las celdas, ¿verdad? O sea, había una presencia absoluta del Dios bendito. ¿Y qué de diferente hay de la iglesia de los Hechos a la iglesia que vivimos ahora? Es el mismo Dios, el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Somos un cuerpo llamados, lavados por la sangre del Cordero, que el Señor nos ha llamado para dar testimonio de su verdad. Pero pasa algo. ¿Por qué a veces no se hacen manifiestas tales cosas? Y la misma carta de los Corintios, el capítulo 3, si no me equivoco, lo habla. La primera carta de los Corintios. Capítulo 1. Capítulo 1, voy a leer primero, versículo 4 en adelante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Escuchen lo que Pablo le decía a la iglesia de los Corintios. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún qué. O sea, dense en cuenta, la iglesia de los Corintios había sido enriquecida por el Espíritu de Dios, había sido confirmada, estaba llena de dones. Aquí lo habla. De manera que nada le falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el final, para que seáis en el día fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea que los dones, lo que el Señor nos entrega, es ese kit de trabajo, esa manifestación de un verdadero Hijo de Dios para que trabajemos a fin de que en el día que lo veamos nos presentemos irreprensibles. Pero la misma iglesia de los Corintios, que había sido confirmada, que se le habían dado dones, que se le había dado el respaldo de Dios. ¿Cómo le tuvo que hablar Pablo? Ahora sí, en el capítulo 3, a la misma iglesia, el capítulo 3, el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo. La misma iglesia que el Señor le había dicho ya, se les entregaron los dones, el vestimenta de Cristo, el respaldo de Dios. Cuando Pablo fue y los visitó, no le pudo hablar como a espirituales, les tuvo que hablar como carnales. ¿Y por qué? ¿Qué hacía ver a la iglesia de los Corintios como carnales? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y qué los hacía carnales? Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. O sea, lo que hacía ver a la iglesia de los Corintios como carnales, ¿qué era? Sus acciones de división. Porque un reino que está dividido jamás y nunca prosperará. Nunca podrá avanzar hacia la perfección, hacia el supremo llamamiento, hacia la visión que el Señor nos entrega. Y yo lo que puedo decirle a la iglesia de California es que lo que el Señor quiere que entendamos, que Él nos lavó, que Él nos llamó, que Él nos santificó con un propósito, hermanos. Con un propósito con el cual nos llamó a cada uno de los que estamos acá. Y a cada uno nos entregó ese llamamiento, esos dones, porque ahí lo dice.
¿Qué pues, hermanos? ¿Qué diremos? ¿Qué tenemos cada uno de nosotros? ¿Acaso no uno tiene salmo y otro tiene doctrina y otro tiene lenguas para que se edifique la iglesia, para que de esa manera estén las coyunturas encajando perfectamente? Y al hermano que le falta el zapato, el otro lo tiene, hablando en un lenguaje más entendible. Lo que el otro hermano carece, el otro hermano lo tiene perfectamente encajado, sin celos, sin murmuración, sin contiendas, porque eso es lo que el enemigo usa. ¿Para qué? Para dividir. Y cuando el enemigo divida, viene separación de Cristo, separación del cuerpo de Cristo. Y fuera, los pámpanos fuera de las ramas, nada pueden hacer, dice la palabra. Nada podemos hacer si no estamos pegados a la vid del Señor. Si no tenemos vida, si nos dejamos enfriar, si cada reunión nuestro sentir es venir y recibir. Y sí, a veces pasa, hermanos. A veces necesitamos recibir. A veces necesitamos ser ministrados. A veces necesitamos, pero el cuerpo de Cristo muchas veces entra en un estado donde es conformista. Se quedó ahí. Quedó en un estado de conformidad. Se le olvidaron los dones y la grandeza y la maravilla, así como el pueblo al salir de la tierra de Egipto cuando estaba esclavizado. Se le olvidaban los milagros. Se le olvidaba que no se le acababa el calzado, el alimento. Se le olvidaba. ¿Qué quiere el Señor verdaderamente para su iglesia? Nuestra mente y nuestro corazón debe estar perfectamente alineados, hermanos. El Señor quiere que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, ¿o no? Que todos tengamos una misma mente, ¿o no dice eso la palabra? Que todos seamos de un mismo corazón, de un mismo sentir. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces queremos vivir como la iglesia de los Hechos, cuando leemos los Hechos y todos tenían todas las cosas en común y queremos vivir de tal manera, pero no queremos la otra parte, hermanos. Lo que se tiene que sufrir y lo que se tiene que vivir para llegar ahí. David era un varón de guerra. Era ágil con la espada. Fue llamado desde su temprana edad. ¿Verdad? Pero a la misma vez, David, cuando ustedes lo ven en los Salmos, ejemplo, Salmo 5. Voy a buscarlo y lo leo. Plegaria para pedir protección. Escucha, oh Señor, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré, oh Señor. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Ok, quería ponerlo como ejemplo. El Salmo 5. David, siendo un varón de guerra, ágil con la espada, había momentos donde David tenía que entrar en un momento de silicio, hermano. En un momento donde derramaba su corazón delante del Señor. Donde él demostraba su debilidad delante de Dios, sus lágrimas, su corazón compungido. Donde él se derramaba delante del Señor y no lo hacía precisamente ahí frente a sus enemigos donde podía ser una presa fácil. Lo hacía en la intimidad. El pueblo de Dios no se puede olvidar, no nos podemos olvidar de la intimidad que nosotros necesitamos para con Dios. Así seamos ágiles. Así seamos los varones más ágiles en las palabras, en la predicación, en echar fuera los demonios, en sanar enfermos. Así tengamos los dones que tengamos. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios estaba llena de dones. Mas, sin embargo, cuando Pablo la visitó, no les pudo hablar como espirituales. Estaban enriquecidos. Cuando ustedes leen en los Corintios es donde más habla de los dones. Estaban enriquecidos de dones, hermanos.
mas sin embargo no les pudo hablar como espirituales. Les tuvo que hablar como carnales. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su interior, para con su esposo, para con sus hermanos, presentaban queja, presentaban murmuración, presentaban división. Habían celos, habían envidias. No habían corazones verdaderamente puros, sinceros. Y eso es lo que el Señor escudriña. Lo profundo y lo íntimo del corazón. Ahí es donde llega el Señor. Ahí es donde yo no puedo ver. Pero ahí es donde el Señor mira lo más íntimo y lo más profundo del corazón. Entonces, ¿qué pasa? No importa, hermanos, la gran agilidad que nosotros creamos tener como hijos o hijas de Dios. No que no lo agradezcamos, no que no le demos gracias al Señor, pero no podemos valernos de nuestras propias fuerzas para hacer como que no necesitamos esos momentos. La iglesia de los Hechos, por ejemplo, cuando encomendaron a Pablo, a ver, para los bereanos, ejemplos que están en los libros de los Hechos, cuando encomendaban a alguien hacia una obra del Señor. A ver, se lo pregunto a Rosemary. Un ejemplo del libro de los Hechos cuando el Señor encomendaba, el Espíritu de Dios encomendaba a sus hijos a la obra. Si no sabes, pues simplemente no sé. ¿No? A ver, hermanita. Ampelia o Amelia. Ampelia. Ok. A ver, hermano Francisco. En los Hechos encomendó a los apóstoles a enseñar la palabra, a predicarla y a sanar enfermos. ¿A quién? A los apóstoles. Les encomendó todo. Bueno, Bernabé, por ejemplo, con Pablo, fueron encomendados por los apóstoles para ir al viaje misionero. ¿Y qué característica había cuando fueron encomendados, que fueron y que oraron por ellos y pusieron las manos por ellos? ¿Qué característica vieron ustedes ahí en la iglesia? Ajá. Oraban y ayunaban. ¿Y qué más? Ahí dice algo más. Estaban llenos del Espíritu de Dios. Estaban llenos. Esa era la característica de la iglesia, de los Hechos. Estaban llenos del Espíritu de Dios, oraban y ayunaban en comunión. Y cuando recibían una palabra, dice que volvían a orar y volvían a ayunar. Esa es una buena característica, hermanos, que el Señor me ha enseñado últimamente. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede tender a actuar por impulso. El Señor aún se lo dijo a Timoteo, Pablo, que no anduviese poniendo las manos con ligereza. O sea, cuando uno recibe del Señor, se necesita esa comunión de la que les estoy hablando. Una comunión que es de dedicar un tiempo, de dedicar lágrimas en la presencia del Señor. Pero ese tiempo de calidad no es de víctima, de estarse quejando, Señor. Es que mira lo que me está pasando, mira lo que me han hecho. Sí, podemos presentar nuestras peticiones delante del Señor, pero la llenura, la fuerza, hermanos, el gastar ese tiempo en la palabra como iglesia, como cuerpo de Cristo, el ayunar, el dedicar ese tiempo con el Señor, eso solo lo puede hacer únicamente cada vasija, porque uno no es más espiritual por asistir a una reunión y a otra reunión. Yo se los puedo dar testimonio con mis hermanos en Texas, que nos reunimos a veces 2 veces a la semana, a veces 1 vez a la semana, cada semana. Y uno no se vuelve más espiritual por más reuniones. Ayudan, nos fortalecemos, vamos creciendo. Pero el verdadero crecimiento de un hijo de Dios depende de la íntima conexión que podamos tener con Él. Entonces va a ser perfecto, más puro lo que podemos entregar, los dones que le decía Pablo a la iglesia. Entonces va a haber un mejor fluir, un mejor discernimiento, un lazo más fuerte. Se van a ensanchar las estacas. Vamos a estar preparados para la guerra, pero no en todo tiempo uno puede aparentar y vivir de
se puede volver una hipocresía, que sí, estoy echando fuera demonios, estoy haciendo esto, y los momentos de silicio, de buscar colirio, los momentos de derramarnos en la presencia del Señor, eso, hermanos, es sumamente importante para que todo lo demás sea añadido. Y me despediré con lo más reciente que el Señor me permitió comprender, y fue con la historia de José. José, después de haber sido vendido por sus hermanos, no lo querían a José porque José les exponía su pecado. José iba y le decía a su papá, dice la palabra, la maldad que andaban haciendo sus hermanos, y no hallaba gracia delante de ellos. Les molestaba que le compartieran sus sueños, los sueños que el Señor le entregaba, y aún el mismo José no lo entendía. Pero capítulos más adelante, el Señor llamó a José, si no me equivoco, dice que como de la edad de 15 o 17 años. Y pasaron como otros 15 años, creo, cuando se vuelven a encontrar con sus hermanos, con su familia. Y durante todo ese lapso de tiempo, durante todos esos años que pasaron, el corazón de José fue pulido para tener la posición que José tuvo, para tener la recompensa que a él se le entregó y para volverse a ver con aquellos que le hicieron daño, que lo vendieron, que le hicieron mal. Y después de ese tiempo, hermanos, al final, cuando José vuelve a ver a sus hermanos, les dice una palabra y les dice: no lloren ni se sientan mal, porque antes de ustedes ponerme aquí, Dios ya había predestinado que yo estuviera aquí. Y cuando se muere Jacob, ellos tenían miedo y tenían temor, porque al morir el padre, ellos tenían que José pues los iba a matar, porque creían que José tenía temor por Jacob. Pero el temor de José siempre se mantuvo, aun cuando estuvo en el calabozo, aun cuando fue tentado por la mujer de Potifar, aun cuando fue tentado, el temor de José se mantuvo para con el Señor. Doblemente traicionado, hermanos, doblemente. Y muchas veces nosotros, por una mala mirada, por un saludo que no nos dieron bien, por cualquier comentario, levantamos tremendas represalias contra un hermano y causamos tremenda división espiritualmente, que causa que no haya un fluir genuino del Espíritu de Dios. Imagínense si nuestro corazón está así, ¿qué pasara si en nosotros fuéramos llamados para vivir lo que vivió José? Imagínense, si no podemos perdonar a nuestro hermano por algo tan mínimo y pasar por alto la ofensa, como dice la palabra, pasar por alto la ofensa. Si no podemos hacer cosas así, sencillas, mínimas, imagínense, hermanos, si tuviéramos que pasar pulidos y pasados por el fuego como lo fue José. A tal punto que cuando muere Jacob, José lloró cuando ellos vinieron a él a pedirle perdón. Él lloró y les dijo: no se preocupen, porque yo no soy Dios para juzgarlos a ustedes. Ustedes se dispusieron a hacer mal contra mí, pero Dios hizo todo ese mal que se me hiciera para bien. Y todo eso lo predestinó con una razón, y ahí lo dice: para salvarlos a ustedes y a muchos más. Así que todo el dolor que pasó José, el dolor que vivió Moisés con el pueblo, todo eso, hermanos, Dios lo dispuso para salvar a mucho pueblo. Aún todo el dolor que el mismísimo nuestro Señor Jesucristo padeció, lo padeció para salvar a pueblo. No vamos a vivir cosas muy diferentes. El camino del Señor es sufrido, es dolido. Muchas veces hay traiciones, muchas veces hay hambre, hay escasez, hay abundancia. Los enemigos se multiplican, el testimonio lo quieren pisotear. Pero si nuestro corazón está en silicio, como se lo dije, si nuestro corazón está en búsqueda, está postrado en la presencia del Señor y está lleno de Él, hermanos, entonces, solo entonces, podemos levantarnos y caminar en victoria. Entonces nuestro corazón va a ser manso y humilde, porque al final un corazón envanecido y orgulloso, Dios lo ve de lejos y de bien lejos, pero un corazón manso y humilde, el Señor lo abraza. Así que, Iglesia de California, si hay en una palabra que les pudiera decir algo, les diría, hermanos, que se mantengan unidos por un mismo lazo, que fortalezcan ese lazo,
aquellos hermanos que por algún motivo están lejos, están distantes, dejen las excusas y únanse al cuerpo de Cristo. Únanse por las coyunturas, por lo que el Señor ha hecho. No dejen enfriar o apagar el don que el Señor les ha entregado a cada uno de ustedes. Y que todo dolor o toda prueba que estén pasando se convertirá, hermanos, en un futuro, un fruto para salvar a otros. Si la vivimos verdaderamente en el Señor. Si padecemos por Él, porque también dice que el que padece por andar en cosas malas, pues que pague. Pero el que padece a causa del Señor, pues que se gloríe y se goce en Él. Así que estén unidos, hermanos, en un mismo sentir. Busquen el amor, el perdón, la reconciliación, porque al final solo los de limpio corazón y los que no calumnien en contra de su hermano, dice la palabra, que le veremos. Así que eso les entrego de mi parte, hermanos. Gracias por recibirme en medio de ustedes. Tienen un hermano acá que les ama de todo corazón y que los espera con los brazos abiertos en Texas. Bendiciones, hermanos.